Tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que observó. Sin haberse casado, Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con las mujeres extranjeras, porque ellas lo harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando ellos llegó al viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Adoró a la diosa de los sidonios. Adoró a las diosas de los sidonios. Adoró a la diosa de los sidonios, llamada Astarte, y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes. Creemos que era uno dios de Moab, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses. Y que quemaran incienso. Actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho su padre. El Dios de Israel estaba enojado con él, pues aunque se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. Por eso Dios le dijo: te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes. Por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea rey. No le quitaré todo el reino. Lo dejaré reinar sobre una tribu, por amor a tu padre y la ciudad de Jerusalén que yo he elegido, y la ciudad de Jerusalén que yo he elegido. Para el día 9 del mes de Tamuz de ese año ya no había en Jerusalén nada que comer. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que no rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada, que no estaba entre 2 murallas, junto a los jardines de él, el rey. Y esa noche se escaparon, salieron corriendo por el camino del valle de él. Mientras tanto, los soldados de él seguían rodeando la ciudad, pero luego los soldados de Babilonia persiguieron a el rey Sedequías y lo acataron en las llanuras de Jericó. Todo ese ejército huyó y lo abandonó. Los babilonios atraparon a Sedequías y lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Hamad. Allí decidió cómo castigar a Sedequías. Incendió el templo de Dios, el palacio, todas las casas de Jerusalén, en especial las de los israelitas más importantes. Luego los soldados babilonios derribaron todas las murallas que rodeaban a la ciudad de Jerusalén. Finalmente, se llevó prisioneros a Babilonia a todos los que habían quedado en la ciudad, incluyendo a los que se habían unido de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos para los pobres. Dejó a los judíos más pobres para que cultivaran los viñedos, y ellos, los babilonios, se llevaban todo el bronce que encontraron de las columnas de enfrente del templo.
las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, las vasijas, las palas, las tijeras, los cucharones y demás utensilios que se usaban en el templo. Además, apresó a ellos, y de ellos sacerdotes y sofonías, sacerdotes que le seguían, e importancia, y a 3 encargados de la vigilancia del templo. En la ciudad apresó también a 1 de los capitanes del ejército, a 7 consejeros de él, al oficial encargado de reunir a ellos y a otros 60 hombres. Todos ellos estaban en Jerusalén, pero ellos se los llevó a Ribla, en el territorio de Amab, donde ellos estaban ahí. De Babilonia ordenó que los mataran. De esta manera, casi todo el pueblo de Judá fue cazado de su país. El horno ardiente, para la presentación de la estatua de él, mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció: hay aquí gente que viene de pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes de ellos les ordena prestar atención a los músicos que van a tomar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que él mandó hacer. Quien no se incline para adorar a la estatua será arrojada de inmediato. Para adorar a la estatua será arrojada de inmediato a un horno encendido. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Pero como los judíos no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver, y para acusarlos les dijeron: deseamos que su majestad, muchos años sabemos que usted nos ha ordenado adorar a la estatua de oro. Tan pronto como oigamos la música también, sabemos que quien obedezca será arrojada a un horno encendido. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando de Sadrach, Mesach, Abednego. Al oír esto, se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a estos 3 judíos cuando ellos se presentaron ante él. Y él les preguntó: ¿has sabido que ustedes no adoran mis dioses? Y he sabido que ustedes no adoran mis dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Es cierto eso, voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclina a adorar a la estatua, no les haré nada, pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda observar. Y su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún, si no quisiere hacerlo, nosotros no podemos adorar esa estatua de oro. Cuando ellos oyó esto, se enojó mucho con ellos, con los 3 jóvenes, y mandó que calentaran el horno a él, y luego ordenó que sus
Jesús ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de ellos. Y respondió: así es. Y las leyes de los medos y los persas nadie las puede cambiar. Y los persas nadie las puede cambiar. Entonces dijeron: pues ellos están ahí, que trajeron preso de la tierra de Judá. No obedece la ley de su majestad, al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Cuando ellos y su rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo observar. Al día siguiente, los principales fueron a verlos y le dijeron: tú eres el príncipe. Su majestad sabe bien que él debe morir. Cuando el rey de los medos y los persas firme en una ley, nadie puede cambiarla. Entonces mandó traer a ellos y para que lo echaran a la cueva de ellos. Pero antes de que lo echaran, ellos le dijeron: deseo que te observe el Dios a quien tú siempre has adorado. Enseguida echaron a la cueva de ellos, y en esa cueva había oro. Imploró, y luego tampó. Y luego taparon la cueva con una piedra muy grande. Y ellos puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron ellos principales, para que nadie se atreviera a sacar de allí. Después de eso, se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada. Y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevara música. En cuanto amaneció, él se levantó y fue enseguida a la cueva donde se había echado. Cuando estuvo cerca de la cueva, puso muy triste y gritó. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó. Y era grita y grita. Y era grita y grita. Y era grita y grita. Tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios observar de ellos y los buenos? Y contestó: deseo que tu majestad observe muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los observaderos. Observan para cerrarles la boca. Y ellos, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo, y que tampoco he traicionado a su majestad, a su majestad, a su majestad. Al oír esto, se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva. Una vez que lo sacaron, todos lo pusieron. Todos pudieron ver que ellos y no había hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. Más tarde mandó a mandar al rey que trajeran a quienes habían acusado.